Los compresores son herramientas muy interesantes que nos permiten controlar la intensidad de los sonidos y al mismo tiempo dar más fuerza a determinados elementos. Para entender cómo funcionan, primero es necesario entender qué es el rango dinámico. El rango dinámico es la diferencia de intensidad que existe entre el pico más alto y el pico más bajo de una señal de audio. Mientras más grande es esta brecha, más rango dinámico. Los compresores, en esencia, achican el rango dinámico y esto trae como consecuencia tres cosas. ¿Qué podemos hacer con un compresor? Por un lado podemos controlar la dinámica. Imaginemos que grabamos a un cantante que por momentos se aleja y se acerca al micrófono. El audio resultante va a tener momentos en donde exista más o menos intensidad. Con un compresor podemos controlar esa diferencia de dinámica y hacer que todo suene más homogéneo. Por otro lado, podemos controlar picos exagerados de algunos sonidos. Puede que utilicemos alguna percusión o elemento rítmico que tenga demasiada pegada y con un compresor podemos controlar esto. También, y uno de los usos más importantes del compresor, es resaltar elementos. Cuando achicamos el rango dinámico, también generamos una sensación de mayor cercanía del instrumento, razón por la cual muchas veces se comprime, para aumentar la presencia de un elemento. ¿Qué compresores posee Ableton Live? Si nos dirigimos a efectos de audio y a efectos de dinámica, vamos a encontrar un compresor, un glue compressor y un compresor multibanda. De todos estos nos vamos a concentrar en explicarte esencialmente uno, que es el compresor normal. Sin embargo, los mismos parámetros que aquí veremos se van a repetir en cualquier otro compresor que utilices. Parámetros. Vamos a explorar los parámetros presentes en el compresor nativo de Ableton Live. Visor. Lo primero que vamos a mencionar es que el compresor de Ableton posee un analizador de picos. Por lo tanto, si damos play, vamos a ver cómo fluye la dinámica del sonido. Threshold. El threshold es el punto de intensidad donde el compresor empieza a actuar. Mientras más lo bajemos, más picos serán comprimidos. Dependiendo dónde lo dejemos, decidiremos si queremos que la compresión solo se aplique en picos determinados o de una forma más abarcativa. Vamos a bajarlo lentamente para que puedan apreciar cómo la línea naranja que representa el threshold va a empezar a funcionar como una especie de techo para los picos. Ratio. De forma simple, podríamos decir que el ratio es la cantidad de compresión que se va a aplicar. De forma técnica, refiere a la relación entre el nivel de entrada y de salida de un compresor. Este parámetro se representa con dos números. El primero indica la cantidad de decibeles que entran al compresor, y el segundo la cantidad de decibeles que salen del compresor luego de haber sufrido el procesamiento. Es decir, mientras más alto sea el número, mayor será la compresión de todos aquellos picos que superan el threshold. Es muy importante remarcar esto último. Estos números solo refieren a la modificación que sufrirán los picos que superen el umbral o threshold. Por ejemplo, si utilizamos un ratio de 1 a 1, quiere decir que cada un decibel que ingresa al compresor va a salir 1. Por lo tanto, en este caso, el compresor no estaría actuando. Podemos ver que al tener el ratio 1 sobre 1, no se genera ninguna curva en la línea de compresión. A medida que vamos elevando este parámetro, se empezará a modificar el gráfico. Si tenemos un ratio de 3 sobre 1 y seteamos nuestro threshold de forma tal que el compresor solo agarre 6 decibeles pico, quiere decir que en la salida tendremos 2 decibeles. Si tenemos un ratio de 4 sobre 1, cada 6 decibeles saldrá 1,5 decibel. Esto debido a que 6 se dividiría en 4. Si tenemos un ratio de 10 sobre 1 y seteamos nuestro compresor para que tome 10 decibeles de pico, estos 10 decibeles se transformarán en 1 decibel. Esto no quiere decir que, si tenemos un ratio de 2 sobre 1, solo vamos a tener 1 decibel en la salida del procesador.
Si nuestro threshold agarra solo 2 decibeles, estos 2 pasarán a ser 1, y este decibel se sumará al resto de la energía que no superó el threshold. Pero en definitiva, disminuimos la energía de la señal. Pasemos a escuchar cómo funcionarían distintos ratios sobre un mismo audio. En esencia, mientras más alto, mayor compresión, es decir, a los picos les costará más superar el threshold. Ataque. El ataque es el tiempo que tarda el compresor en empezar a actuar una vez que la señal superó el threshold. El compresor puede actuar de una forma rápida o lenta. Relajación o release. Por otro lado, el release es el tiempo que tarda el compresor en dejar de actuar una vez que la señal dejó de superar el threshold. Para que entiendan un poco mejor estos últimos dos parámetros, mencionaremos lo siguiente. Si queremos controlar picos molestos de intensidad, por ejemplo la pegada excesiva de un bombo, deberíamos optar por un ataque y relajación rápidos. Si el ataque es muy lento, probablemente el sonido rápido no se comprima porque el compresor no tiene la velocidad suficiente para comprimirlo. Vamos a anexar un término muy utilizado a nivel técnico. Transientes. Las transientes o transitorios refieren a picos rápidos de intensidad, como lo pueden ser los golpes de los cuerpos de una batería. Generalmente, varios elementos rítmicos suelen funcionar como transitorios. Si queremos comprimir, es decir, controlar dichos picos rápidos, debemos optar por un ataque y relajación rápidos. Por otro lado, imaginemos que tenemos una voz en donde solo queremos controlar la homogeneidad de la intensidad a lo largo del tiempo. Es decir, no nos queremos concentrar en los picos rápidos producidos por la voz, sino concentrarnos en la homogeneidad del sonido global. En estos casos deberíamos optar por un ataque y una relajación más lenta, acorde a lo que buscamos homogeneizar. Si en este caso el ataque y la relajación son muy rápidos, puede que la voz suene antinatural. En resumen, ataque y relajación rápida para controlar sonidos rápidos y ataque y relajación más lenta cuando deseamos controlar la homogeneidad global de un sonido. GNI. Modifica la forma en la que empieza a actuar el compresor. Puede funcionar de forma más abrupta o por otro lado más sutil. Mientras más alto, mayor suavidad de la GNI. Si tenemos un sonido percusivo, probablemente querramos actuar de una forma un poco más intensa que si quisiéramos comprimir una voz que presenta diferentes matices melódicos. Dependiendo de la intensidad y velocidad dinámica con la cual funcione nuestro instrumento o sonido, vamos a tender a usar una GNI más o menos sutil. Out o salida. Es simplemente el volumen de salida de nuestro compresor. Si comprimimos mucho, probablemente querramos elevar la salida y más si comprimimos demasiado. Nos permite controlar el volumen luego de todo el procesamiento. En esencia, el compresor disminuye la intensidad de los picos que superan el threshold. Por lo tanto, debe existir una instancia en donde se eleve la energía perdida. Si observamos al lado del parámetro GNI, vamos a encontrarnos con 3 modos de visualización de lo que es la compresión. Es decir, cambiará la forma en la que vemos el threshold en relación a la onda de audio. Puedes acostumbrarte a usar cualquiera de los 3. Sin embargo, la vista por defecto es bastante sencilla para comprender qué está haciendo el compresor sobre la dinámica del sonido. Gain Reduction o reducción de ganancia. Indica la cantidad de decibeles que se están comprimiendo. Es muy útil como ayuda visual para saber qué tanto estamos actuando sobre el audio. Podemos decir actuar de forma brusca o más sutil. Por último, veremos un parámetro que no siempre se encuentra en todos los compresores. Sin embargo, está bueno conocerlo, ya que puede hacer actuar nuestro compresor de una forma automática que a veces es indeseada. En este caso se encuentra presente en el compresor nativo de Ableton Live. Make-up.
El make-up es un parámetro el cual, si se encuentra activado, va a automáticamente compensar el volumen después de la compresión. Es decir, mientras más compresión apliquemos, mayor será lo que se elevará el volumen. Cuando comprimimos, lo que sucede en esencia es que los picos más altos se bajan y están más cerca de los más pequeños, y luego se compensa todo elevando la ganancia final. Si queremos controlar de forma manual la salida elevando el volumen a nuestro gusto, basta con desactivar este parámetro. Es muy importante chequear que esté desactivado, ya que muchas veces la elevación automática de ganancia puede jugar con nuestra percepción. Vamos a escuchar un ejemplo donde dispondremos el make-up primero desactivado y luego activado. Por último, podemos ver cómo algunos compresores poseen la particularidad de actuar en peak o RMS. No vamos a entrar en detalles muy técnicos referente a estos dos parámetros, pero los definiremos de la siguiente forma. El peak refiere a la señal o energía pico, es decir, representa de forma exacta el 100% de la señal. Por otro lado, el modo RMS representa un promedio de aproximadamente el 70% de la señal, es decir, representa un número relativamente menor que el anterior. Si comprimimos el modo peak, el compresor se va a concentrar más en los picos, será más exacto al trabajar con transientes. Por otro lado, en modo RMS se va a comportar de una forma un poco más abarcativa sobre la señal. Ahora ya poseemos los conocimientos básicos para aplicar la compresión. Siempre es recomendable probarla con distintos instrumentos y variar los parámetros para así comprender cómo afecta psicoacústicamente cada parámetro a nuestra escucha. Vamos a ver varios ejemplos para terminar de comprender su funcionamiento. Vamos a utilizar un compresor para generar homogeneidad en el siguiente sonido. Existen momentos en donde la energía se pierde un poco y vamos a buscar que durante toda la obra la voz tenga una fuerza similar. Esto es algo muy normal. Cuando se graba un cantante puede que el mismo se mueva acercándose y alejándose del micrófono constantemente. Esto podemos controlarlo tranquilamente con un compresor. Vamos a colocar un compresor sobre el canal y vamos a empezar a actuar. En este caso no buscamos tanto controlar picos, sino la homogeneidad general. Por lo tanto, no vamos a utilizar tiempos de ataque y relajación muy rápidos. Vamos a modificar el ataque y relajación hasta que la compresión suene natural. Si tienes estos tiempos mal configurados, puede que sientas momentos en donde la voz se comporta de forma poco natural, como si la dinámica se comportara de una forma extraña. Algo importante para que sepas es que se tarda tiempo en entrenar el oído para escuchar estos pequeños detalles y tomar decisiones en el proceso de mezcla. Dispondremos el threshold y el ratio de forma tal que comprima lo justo y necesario. Opté por este ratio ya que no es muy alto y buscamos homogeneidad, pero sutil.
Ejemplo de control de picos. Vamos a utilizar un compresor para controlar los picos excesivos del siguiente loop. Como podemos apreciar, existen ciertas transientes que superan la energía media de los picos. Buscamos controlar todo pico que supere ese nivel. Debido a que son picos rápidos, el compresor debería actuar rápido. Por lo tanto, vamos a optar por utilizar un ataque y relajación rápidos. Bajaremos el threshold hasta que tome los picos y empezaremos a variar los parámetros hasta encontrar la sonoridad deseada. Lo más importante que tienes que entender en este ejemplo es que como buscamos controlar picos o transientes, utilizaremos un ataque y relajación rápidos.